Hola chicos, bueno, vamos a continuar con nuestra clase de literatura. Antes de deducir el tema vamos a leer este textito, ¿no? A ver qué dice. Era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse una vez terminadas sus lecciones alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Entonces llegó la primavera, y en todo el país hubo pájaros y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar, y los árboles olvidábanse de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto, pensando en los niños, que se dejó caer a tierra, volviéndose a dormir. Miren, chicos, me han escuchado, ¿verdad?, la lectura. ¿Quién estará contando esta historia? ¿Ustedes tienen idea cómo se llama el que está contando esta historia? ¿Puede ser el autor o no ser el autor? Bueno, acá hay una persona que nos cuenta la historia, ¿verdad? Del egoísta gigante, ¿no? O del gigante egoísta, perdón, ¿no? Entonces, esa persona que nos cuenta la historia se le llama narrador, ¿ya? Esa persona que nos cuenta la historia se le llama narrador. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del narrador, ¿no? De ese personaje que aparece en los cuentos, fábulas, leyendas, etc. Ahora, ¿quién será el narrador? Si es quien nos cuenta la historia, entonces es la persona que cuenta la historia. Ojo, no es el autor. El autor crea a este narrador para que nos cuente la historia, ¿ya? Ahora, dice que él va contando, va narrando los cuentos, ¿no? Todo lo que sucede y presenta también a los personajes, ¿ya? El narrador puede también ser uno de los personajes de la historia. Así es, puede ser parte de la historia, ¿no? Puede ser un personaje, dice. Como tampoco puede aparecer. Entonces, para eso vamos a hablar sobre los tipos de narrador. ¿Quiénes serán los tipos de narrador? O sea, ¿cuántas clases de narrador hay? Dice que hay narradores en tercera persona, que son aquellos que narran la historia, ¿no? Y narradores en primera persona. En ambos narran las historias, pero tercera persona, el narrador cuenta de otras personas, lo que sucedió a otras personas. Y en primera persona, él narra como protagonista, o sea, él como si a él le hubiese sucedido, ¿ya? Dentro de los narradores en tercera persona vamos a encontrar al narrador omnisciente y el narrador de conocimiento relativo, que ambos se van a llamar heterodiegéticos. Y el narrador en primera persona tenemos el narrador protagonista y el narrador testigo. Y ambos van a ser los narradores homodiegéticos, ¿ya? Pues no es un nombre científico, digamos así, que les ponen, pero nosotros los conocemos más como narrador omnisciente, narrador protagonista, testigo, etc. ¿Quién será el narrador omnisciente? Dice que es aquella persona que narra la historia. Él sabe todo sobre la historia, sabe cómo va a terminar, sabe qué piensan los personajes, cómo se relacionan los personajes, él sabe todo. Siempre se habla, dice, en tercera persona, o sea, él es la tercera persona, ¿verdad? Pero no forma parte de la trama, o sea, de la lectura del texto. Él no interviene en el texto, ¿ya? Eso es el narrador omnisciente. Por ejemplo, se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis, y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a la casa, con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante, ardiendo las mejillas, deslumbrando los ojos. ¿Se dan cuenta? Acá hay una persona que está contando esta historia, ¿no? Está contando de este personaje, de esta niña. Tenemos el narrador de conocimiento relativo. Dice que este narrador
simplemente se limita a contar lo que ve, ¿no? O sea, él no va a saber qué está sintiendo un personaje, si está sufriendo, si está alegre, si está pensativo. O sea, el que piensa, él no sabe nada de eso, ¿ya? Simplemente describe lo que ve por fuera, la forma de afuera, la conducta pero externa de los personajes. Por ejemplo, cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Entonces está contando, ¿no es cierto?, simplemente lo que ve, ¿ya? Ese es el narrador de conocimiento relativo. Tenemos el narrador protagonista, que es aquel, dice, que toma o participa de la trama, participa del cuento. Es, digamos, como un personaje, ¿no? Ahora, narra su historia, o sea, está narrado en primera persona. Miren, vamos a leer el ejemplo. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Si se dan cuenta, miren, dice, esto está narrado en primera persona, narrador protagonista. Pues siendo yo niño de 8 años, ¿se dan cuenta? Habla del sí mismo, ¿ya? De sí mismo. Tenemos también al narrador testigo. ¿Quién es el narrador testigo? Dice que participa del mundo narrado, o sea, es un personaje, ¿ya? Narra, dice, lo que ve o lo que le han contado, ¿no? Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Si se dan cuenta, él está narrando, ¿no? Como si contando lo que vio prácticamente, ¿ya? Bueno, espero que hayan entendido. Eso es todo. Nos vemos la próxima clase.